¿Todos bien? Sí, ya. ¿Tienen planes? ¿Tienes que comer con la mamá? Ni modo. Si quieres o no, hoy te toca. No. Let's read. We're going to be in Ruth chapter 1, and we're going to read the first 7 verses. Estamos en Ruth capítulo 1 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Father, we thank you, you're good. Padre, gracias porque eres bueno. We thank you for your word, which is alive and applicable to our lives today. Padre, gracias por tu palabra porque está viva y hoy la podemos aplicar a nuestras vidas. We thank you for the incredible gift that is your son, Jesus. Padre, gracias por el increíble regalo en la vida de tu Hijo Jesucristo. And how it is through his life and death and resurrection that your word takes its proper perspective. Y Padre, gracias porque es a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús que tu palabra toma su perspectiva correcta. Holy Spirit, we ask you to speak to us today. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Te invitamos este día. We ask that you would bring us comfort or conviction where it's needed. Padre, trae convicción al corazón que lo necesite y trae consuelo también, Padre, donde lo necesitemos. We ask this all in the precious name of Jesus. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. All right, so Ruth, there's like a whole book in the Bible about her. Okay, Ruth, hay un libro entero en la Biblia acerca de ella. We should probably pay attention. Yo creo que eso significa que quizá debamos poner atención. I mean, because like we're talking about a time period where women were not quite as celebrated as they are today. Porque estamos hablando de un periodo en la historia donde las mujeres no eran tan celebradas como hoy en día. And we read this story of her which she becomes the great grandmother of the King David. Y leemos en su historia que esta mujer se convierte en la bisabuela del rey David. I mean, which becomes part of the lineage of Jesus. Lo cual la hace ser parte del linaje de Jesús. And she wasn't even born in the right place. Y ella ni siquiera había nacido en el lugar correcto. I mean, if we look at this, we're in the period of the judges. Estamos en el periodo de los jueces. And Judah is there, and they're in the period of the judges, and they're in a period which is not very good. Y están en este periodo que no es el mejor. I mean, they're experiencing famine for the first recorded time since they had got to Canaan. Desde que llegan a Canaán es la primera vez que se reporta que hay una hambruna. Which is not good. Lo cual no es bueno. And apart from that, apparently they weren't very good judges. Y además de eso parece que no eran tan buenos jueces. It talks about that there was all sorts of corruption, and people were angry and they were evil. Porque leemos que había de toda clase de corrupción y la gente estaba enojada y había maldad. And apart from all that, there's no food. Pero aparte de eso, hambre, no hay comida. I mean, I can handle corruption and evil as long as I have breakfast. Yo puedo enfrentarme a la corrupción y a la maldad, pero mientras haya desayunado. And so we find this family that are in a corrupt place with no hope and no food. Y entonces encontramos esta familia que están en un lugar sin esperanza y sin comida. And so the father says, you know what, we're out of here. Let's go to Moab. Y entonces el padre dice, ¿saben qué? Vámonos de aquí, vámonos a Moab. And you know what everybody says about him? ¿Y saben lo que dijeron de él? Oh, you don't trust God. Híjole, la verdad es que no confías en Dios. No, that's like a super big sin. Súper grande pecado. You're leaving the promised land. Estás yéndote de la tierra prometida. That's a bigger sin.
más grande pecado. So you're super evil. Así que super maldad. Good luck with that. Suerte. And he goes and he moves his family and he establishes a home. Y se va con su familia, establece su casa, His wife and his 2 sons. su esposa, sus 2 hijos, And then he dies. y se muere. I mean, this story is not going well. Como que la historia no va bien. So he dies, and so Naomi is alone with her 2 sons. Y entonces ya se quedó Naomi sola con sus 2 hijos. And not only that, but all of the family and neighbors in Judah are talking about them. Y no solamente eso, sino que todos los vecinos de ahí de Judá están hablando de ellos. Hey, you remember those guys that left? ¿Se acuerdan de los que se fueron? You know the evil ones? Aquellos malvados. He died. Se murió. I told you. Se los dije. God got him. Dios. Use your criteria. Usen su criterio. Just put whatever word you want there. Llenen la palabra en el vacío. So imagine Naomi, who's in a land that is not her own, without her husband. Y aquí está Naomi en una tierra que no es la de ella y sin marido. And it's like, man, like, he was my husband. Era mi marido. I mean, we weren't, like, it wasn't great having him around all the time. No era tan divertido tenerlo todo el tiempo, But he took out the trash. pero por lo menos sacaba la basura. I mean, he was helpful. Por lo menos ayudaba. And now she's with her 2 sons, Y ahora se quedó con los 2 hijos, who by custom are now responsible to care for their mother for the rest of her life. que de acuerdo a la tradición ahora son responsables de cuidar por su madre por el resto de sus vidas. Imagine what that was like. Imagínense, Whenever she would say, like, hey, we need milk, and they'd be like, oh, God. necesitamos leche, decía Naomi, ya estaban los 2, echando los ojos para arriba. She's alone in a foreign place with her 2 sons. Ahí está sola en un lugar extraño con 2 hijos And then they got married y se casan to people from Moab. con moabitas. You're not allowed to do that. No estaba permitido hacer eso. I mean, you can do it, but it's not recommended. Bueno, lo podías hacer, pero no era recomendado. So imagine her family and neighbors now. Ahora imagínate a la familia y vecinos que ya hablaban. No, her husband died because of sin. Su marido se murió porque había pecado. And then her kids committed a bigger sin. Y ahora los hijos están cometiendo un pecado todavía más grande. They married weird people Se casaron con los raros, that look different with different customs. que se ven diferentes, se visten diferente. God is really angry now. Ahora Dios va a estar bien enojado. I mean, this was not good. No está bien la cosa. My mom is from a family of 12 kids. Mi mamá viene de una familia de 12 hermanos, That's a lot of kids. muchos hijos. She's the youngest. Y ella es la más chiquita. And so I don't even know how that happened. No sé ni cómo pasó eso. I think, like, even in the church, they're like, I don't even know how to explain that miracle. Aún en la iglesia no sabíamos cómo explicar el milagro. So my oldest aunt right now is 86 years old. Así que mi tía más grande, que hoy tiene 86 años, My grandmother, my father's mother, is also 86. y mi abuela, la mamá de mi papá, también tiene 86. So my cousins are older than my mom. Así que mis primos son mayores que mi madre. Talk about confusing childhood. Ay, qué confusión para un niño. This lady that looks like my grandmother is saying she's my aunt. Esta señora que parece mi abuela dice que es mi tía. And this other lady who's older than my mom is saying we're cousins. Y esta que también es más grande que mi mamá dice que es mi prima. But I remember when I was 12 years old, I decided that I was going to bother my aunt. Pero un día, cuando yo tenía 12 años, decidí que iba a molestar a mi tía. So I said, like, I have something very serious to tell all of you. Y muy seriamente voy a decirles a todos ustedes, I have decided that I am not going to marry a generic white girl. he decidido que no me voy a casar con una mujer gringa blanca. And my aunt's like, you can't do that. Y mis tías es así como, "Ah, ¿pero cómo? And I'm like, what do you mean I can't do that? ¿Pero cómo que no puedo? She's like, it's so complicated. Es muy complicado. She's like, it's so expensive. Son muy caras. And I'm like, what do you mean it's so expensive? ¿Cómo que son caras? And she's like, they use different shampoos. Usan shampoos diferentes. You have to get 2 ¿To what? shampoos. No, you can't have 2 wives. Tienes que comprar 2 shampoos.
no dos esposas. No te conviene, la verdad. And this is sort of the situation. Everybody's like, oh man, they married somebody and they have to buy 2 shampoos. Y así está la situación. Ya hablaban y ahora peor. Y se casaron con 2 que usan de a 2 shampoos. And so they live their lives until both of her sons die. Y así pasa la vida hasta que sus 2 hijos se mueren. And they're like, listen, if I had questions whether God was on my side, now I don't. Si había duda de que si Dios estaba en mi lado, ya no me queda la menor duda. Like my husband's gone, now my sons are gone. Se me muere el marido, se me mueren los hijos. And now I'm stuck with my Y ahora ya me quedé con mis 2 nueras. and they're stuck with me. Y ellas ya se quedaron conmigo. Because their customs say that they're not allowed to abandon me. Porque la tradición decía que no me podían abandonar. Imagine how happy that house was. Imagínate qué casa tan feliz. With 3 widows. Con 3 viudas. When it's a birthday. ¿Y A birthday. cuando es cumpleaños? And you have to blow out the candle and make a wish. Y tienes que soplarle a la velita y escoger un deseo. And they're like, oh, we're still here. Y soplan la velita y seguimos aquí. Oh, gosh. Oh. These young women who want to date, but like, how do you explain to them? I live with in a house full of 3 depressed women. ¿Cómo puedes explicar esa casa con 3 mujeres deprimidas? And it becomes desperate the situation. Y llega a ser una situación desesperada. I mean, there's nothing they can do. No hay nada que puedan hacer. Their source of provision is gone. Su fuente de provisión ya se fue. The protection of their home doesn't exist. Quien protegía su hogar ya no está. And Naomi knows that all of her family is judging her back in Judah. Y Noemí sabe que toda su familia la está juzgando allá en Judá. It is a hopeless situation. Pero es una situación de veras sin esperanza. It's like rooting for Cruz Azul. Es como irle al Cruz Azul. Sam, perdón, es que I think when you read it, you can feel the desperation. Cuando lo lees, hasta sientes la desesperación. You have 3 women who have lost their husbands. 3 mujeres que perdieron a sus maridos. One of them who is now living with her daughters-in-law. Una mujer que ahora vive con 2 nueras. And she's just going, what is going on with my life? Y está pensando, ¿qué onda? ¿Qué pasa con mi vida? She hears news that God has visited Judah again. Y ella escucha que Dios ha visitado la tierra de Judá. And that the famine has ended. Y que ahí ya no hay hambruna. So she tells her daughters-in-law, I'm going to Judah. Así que les dice a sus nueras, me voy a Judá. And the tenor of this is that I am going to where at least if I die in my homeland. Y yo creo que la lógica de esto era que me voy a ir porque si me muero por lo menos me muero en mi tierra. At least I can have peace that I'm in my homeland. Si muero, por lo menos voy a tener la paz de saber que quedé en mi tierra. If I am going to be depressed in my room with the curtains drawn, at least I will have family nearby. Si voy a estar deprimida con las cortinas corridas, por lo menos saber que hay familia alrededor. Because God has visited, has shown himself, has presented hope for my people. Porque Dios se ha presentado y ha traído esperanza para mi pueblo. And so they head out, they go. Así que salen y marchan. And I can imagine how sad that journey started. Y yo me puedo imaginar la tristeza del inicio de ese viaje. I mean, you have Naomi who's going home to a people who have said that her husband and sons were evil. Noemí, que regresa a un lugar donde su familia le dijo que su marido y sus hijos eran unos malvados. And then you have 2 daughters-in-law that are following their depressed mother-in-law to a land they don't know. Y aquí están las 2 nueras que van a seguir a su suegra a una tierra que no conocen. And they're going, why did I not pick Jose? Y están diciendo, ¿por qué no escogí a José? I mean, I know he wasn't handsome, but he had a job.
No era tan guapo, pero por lo menos tenía trabajo. And he's not dead. Y no está muerto. And you can imagine that Naomi's like walking like, oh, God. Así te puedes imaginar a Noemí. And why are you walking so slow? ¿Por qué caminas tan lento? Because maybe a lion will eat me. Ay, porque a lo mejor viene un león y me come. Or like somebody will rob us and I'll just be like, please kill me. O si alguien viene y nos roba, voy a estar así como que por favor ya mátame. And the daughters-in-law go like, quit. Y las nueras ahí, las pobres. And they're like, you tell her. No, you tell her. You tell her. Tú dile, no, tú dile, no, tú dile. I mean, this is just a hopeless situation. Una situación sin esperanza. Which I think we feel like often. Lo cual yo creo que todos hemos sentido en algún punto. I mean, we hear this like it was a corrupt time full of evil, and we're like, yeah, we know. Escuchamos que era un tiempo corrupto, lleno de maldad. Sí, pues yo sé. And every generation thinks that their generation is the worst. Y cada generación piensa que su generación es la peor. It's like, no, corruption has been, and then we look and we're like, no, it was pretty bad all the time. Y piensas, no, la corrupción en esta época es la peor. Y después lees y dices, no, pues yo creo que ha sido siempre. And I think oftentimes we feel like we're in Naomi's situation just in our daily lives. Pero a veces sentimos que estamos en esa situación de Noemí en nuestra vida diaria. No, it's doble no circula. Doble no circula. God, what did I do to you? Dios, ¿qué te hicimos? How in the world did I merit this sort of punishment? ¿Cómo pude llegar a merecerme este castigo? So that you have to walk. But then it's contingencia. Así que tienes que caminar, pero resulta que ahora hay contingencia. And they have all these like colors and these little symbols to tell you what you're not allowed to do. Y entonces hay todos estos colorcitos y símbolos que te dicen lo que no puedes hacer. And it says like, don't do exercise between this hour and this hour. No hagas ejercicio de esta hora a esta hora. And then it's like, hey, people with canes, don't be outside. Y aquellos que caminan con bastón, ni salgan. Kids, don't be outside. Niños, no salgan. Stay inside and torment your parents. Quédense adentro y atormenten a sus padres. And then finally, at some point last week, it's like, please don't breathe. Y en algún punto de la semana pasada fue así como que absténganse de respirar. Nobody breathe. Nadie respire. You're like, why? I mean, I feel like Naomi, everything's wrong. Me siento como Noemí, todo está mal. Here's what I see in the first 7 verses. Y esto es lo que yo veo en los primeros 7 versículos. I see a hopeless woman Veo una mujer sin esperanza who catches a glimpse of hope. que de pronto tiene una luz de esperanza. It's not even hope for her specific situation. Y ni siquiera es esperanza para su situación propia. She sees that in her land, God is visiting. Ella sabe que en su tierra Dios está visitando. God is active and moving. Dios está moviendo. There is provision. There is hope. Hay provisión y hay esperanza. She doesn't see it as hope for her personally. She still goes home to a family and friends who have cast judgment on her. No es una esperanza para ella personalmente. Ella va a regresar a un lugar donde la juzgaron terriblemente. She left her home with a husband and 2 sons. Ella salió con marido y 2 hijos. And she returns with 2 daughters-in-laws and ojeras así. Y ahora regresa con 2 nueras y unas ojeras hasta acá. But she saw a glimmer of hope. Pero ella vio una luz de esperanza. She began to see her existence through the lens of hope. Y ella empezó a ver su existencia a través del lente de la esperanza. She sees her existence through the lens of hope and says, at least there I will die in peace. Empieza a ver a través de ese lente de esperanza y dice, por lo menos allá puedo ir y morir en paz. How powerful is that sliver of hope? Qué poderoso ese rayito de esperanza. That leads her to leave what she knows to go back where she's been rejected. Para dejar donde ella ya está establecida y regresar donde la habían rechazado.
to go where there is possible rescue from her circumstance. Regresar a un lugar que a lo mejor la iba a rescatar de sus circunstancias. We live life focused on everything but hope. Y vivimos nuestra vida viendo todo lo que nos rodea menos la esperanza. We live in a world that has rejected hope. Vivimos en un mundo que ha decidido rechazar la esperanza. We live in this world where, as believers, we have something to hope in. Vivimos en este mundo que como creyentes hay algo en que nosotros podemos tener esperanza. The hope of a God who is visiting his people. La esperanza de un Dios que visita a su pueblo. And yet we are stuck, focused on everything else that is wrong around us. Y sin embargo estamos ahí, viendo el frijol en el arroz, viendo todo lo malo nada más. And then we wonder why the people around us aren't jumping to know Jesus. Y después nos preguntamos por qué la gente que nos rodea no está anhelante de conocer a Jesús. Life is horrible, we're going to die. La vida es horrible, nos vamos a morir. But I heard that Jesus loves you or something. Pero escuché que Jesús te ama. You want to know him? ¿Quieres conocerlo? And they're like, no. If I meet Jesus and become like you, better not. Si voy a conocer a Jesús y me voy a convertir en ti, mejor no. I mean, we look at people and we're like, you're evil and full of sin. Porque así somos. Vemos a la gente y decimos, tú eres malo y tienes mucho pecado en tu vida. You want to know Jesus? ¿Quieres conocer a Jesús? Excuse me. The daughter-in-laws follow her because they have to. Las nueras siguieron a Noemí porque tenían que seguirla. But they also follow her because she's caught glimpse of a sliver of hope. Pero también la siguieron porque vieron esa esperanza que Noemí veía. So the reality is we should be people that draw others to us because of the relationship and friendship we have with God. La verdad es que nosotros deberíamos ser esa gente que atraemos a los demás por la relación y la amistad que tenemos con Dios. That relationship and friendship that is birthed out of connection of hope. Esa clase de unión, de amistad que nace de esperanza y de una relación cercana. That allows us to look at the world around us through the lens of hope. Lo cual nos permite ver el mundo que nos rodea a través de ese lente de esperanza. And Naomi has no reason to hope. Y Noemí no tiene ninguna razón para tener esperanza. Except for she sees that God is visiting her people. Solamente el ver y saber que Dios está visitando a su pueblo. God is presenting himself in provision and power to her people. Dios está presentando con provisión y poder ahí en medio de su pueblo. How powerful is that sliver of hope. Qué poderoso tener simplemente un rayito de esperanza. That pursuit of hope that ends up with a story where Ruth becomes actually forms the lineage of Jesus. Y ese rayito de esperanza al final de la historia de Ruth se va a convertir ella en parte del linaje de Jesús. I mean, this story of hope Es una historia de esperanza that ends up having somebody that was rejected become honored. en la cual vemos a alguien que fue absolutamente rechazada ser muy honrada. Somebody who was unworthy become part of the lineage of the kingdom. Alguien que el hombre había decidido que no valía la pena
se convierte en parte del linaje del reino de Dios. The connection with hope that leads the unseen to become seen. Ese rayito de esperanza que permite que veas lo que no se puede ver. The forgotten to become celebrated. Para poder que aquellos que se sentían olvidados puedan ser celebrados. And the broken to find healing and life. Y para que aquellos que están rotos, quebrantados, puedan encontrar sanidad y vida. Because of a sliver of hope. Porque hubo un rayito de esperanza. And this is not only Naomi and Ruth's story. Y esta no solamente es la historia de Noemí y de Ruth. This is our story. Es nuestra historia. This is our story. That we have hope, whether it's a sliver or not, that changes the perception and perspective of everything. Esa es nuestra historia, que podemos tener ese rayito de esperanza que va a cambiar la perspectiva de todo. Changes the way we experience the world around us. Cambia la forma en que tú experimentas el mundo que te rodea. It softens our heart to the people around us. Ablanda tu corazón hacia aquellos que te rodean. It allows us to act selflessly when the rest of the world is acting selfishly. Es algo que te permite actuar de una manera desinteresada cuando el resto del mundo está actuando egoístamente. It allows us to have joy in the midst of chaos. Nos permite tener gozo en medio del caos. That's what we are supposed to be known for. Por eso tendríamos que ser conocidos. That's what, we're supposed to be known for people with joy that love one another. Tendríamos que ser conocidos por gente que está llena de gozo y que se aman unos a otros. Why can we do that? ¿Por qué no lo podemos hacer? Because of hope. Por la esperanza. Because of we connect, we look at everything around us through the lens of hope. Es esa esperanza la que nos va a permitir ver todo lo que nos rodea a través del lente de la esperanza. We live our lives without hope. Pero vivimos la vida sin esperanza. Even though it's right there, if we would only see it. Aunque está ahí, solo tienes que alcanzarla. As Noemi says, God is still visiting his people. Como dijo Noemí, Dios sigue visitando a su pueblo. He is still doing his work of provision and miracles through his power. Él sigue trayendo esos milagros de provisión y de poder a través de su presencia. That is the lens with which we view the world. Ese es el lente que necesitamos para ver el mundo. It's what we see the world through, the lens of his active participation in our world. Ese es el lente que nos permite ver todo lo que sucede en el mundo, pero viéndolo a él activo en tu mundo. That's our God who offers hope to a hopeless world. Ese es nuestro Dios que ofrece esperanza a un mundo sin esperanza. It's the kind of hope that moved a widow and her two widowed daughter-in-laws to leave everything because of hope. Es la clase de esperanza que hace que una viuda y sus dos nueras viudas salgan de un lugar y vayan a otro porque vieron ese rayito de esperanza. He still is visiting his people. Él sigue visitando a su pueblo. There's still hope. Todavía hay esperanza. As followers of Jesus, Como seguidores de Cristo, we view the world through the lens of hope. decidimos ver al mundo a través del lente de la esperanza. We join our story to the litany of stories that have said, we choose hope. Y unimos nuestra historia a todo este linaje de historias que dicen decidimos caminar con esperanza. We join our focus as Naomi did and says, we walk
to where he is visiting his people. Y unimos nuestro enfoque al pensamiento de Noemí y decimos yo voy a donde Dios está visitando a su pueblo. Because in a world where nothing has gone right, Porque en un mundo donde parece que nada sale bien, he is still good. Él sigue siendo bueno. He is still active. Él sigue activo. He is still powerful. Él es poderoso. He is still a healer. Él sigue siendo un sanador. He still is pursuing me. Él aún sigue persiguiendo a su pueblo. He is still the lover of my soul. Él sigue siendo el amado de mi alma. He is still more than enough. Él es más que suficiente. And he still and forever will be the living God. Y Él ahora y siempre y por siempre será el Dios vivo. That is my hope. Esa es mi esperanza. Let's worship. Vamos a adorarlo.